Bueno. Buenos días, hermanos. Pues vamos a ver una breve meditación de este Salmo 118. Este Salmo 118 es el último salmo de esta sección llamada el Jalel egipcio, como se ha estado mencionando desde el Salmo 113. Este es el salmo que cierra el Jalel egipcio. Y este conjunto de salmos los judíos los solían cantar en el tiempo de la Pascua para recordar y alabar a Dios por haberlos rescatado de Egipto, de mano del faraón. Y este Salmo 118 cierra el Jalel egipcio con una desbordante felicidad, con una gran celebración por la bondad de Dios. Es un salmo que está lleno de agradecimiento a Dios, como lo muestran el primer y el último versículo de este salmo. En nuestra Reina Valera dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, pero en la Biblia de las Américas, por ejemplo, dice, dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y en el último versículo diría lo mismo, dad gracias al Señor porque Él es bueno. Esta frase, alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, era un coro común en el pueblo de Israel, era un coro común que se entonaba particularmente cuando el rey estaba lleno de gratitud. Por ejemplo, David pronunció estas palabras, alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, cuando finalmente pudo llevar el arca a Jerusalén. Salomón usó estas palabras cuando también él pasó el arca del tabernáculo al templo recién inaugurado. También las usó cuando oró al Señor y dedicó ese mismo templo al Señor. Estas palabras también fueron dichas cuando se pusieron los cimientos en los tiempos de la reconstrucción del templo, en los tiempos de Esdras. Ellos decían, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ahora bien, este salmo cuando lo leemos debemos de entenderlo como un canto que está siendo entonado o dirigido por el rey del pueblo. Y veamos rápidamente de qué trata este salmo, una estructura general. Tenemos una introducción en los versículos 1 al 4, un llamado a alabar a Dios. Y luego tenemos la primera estrofa de este canto en los versículos 5 al 18. Y en esta primera estrofa el rey está alabando a Dios porque Dios le mostró su favor, le mostró su salvación. Y obviamente cuando el rey está diciendo, Dios, tú fuiste favorable para conmigo, lo está haciendo en representación del pueblo, porque no era solamente el rey el que estaba siendo rodeado por las naciones, era el rey junto con el pueblo los que estaban siendo asediados. Entonces, el rey representa a todo el pueblo agradeciendo a Dios por su salvación. El pueblo y el rey estuvieron en una situación de gran angustia, pero el Señor contestó su oración y los libró y les dio victoria sobre sus enemigos. Y podemos ver el resumen de esta primera estrofa en el versículo 14, donde dice, mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Luego en los versículos 19 al 27 encontramos la segunda estrofa de este canto del rey. Y en esta sección se nos dice que después de que el rey experimentó esta gran victoria de parte de Dios sobre sus enemigos, él regresa con el pueblo, regresa a la ciudad con toda la victoria, regresa triunfante y se dirige hacia el templo para ir y alabar y agradecer a Dios por esa victoria. Eso lo vemos, por ejemplo, en los versículos 19 y 21. En el 19 dice, abridme las puertas de la justicia y entraré por ellas, alabaré a Jah. Y el 21 dice, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. El rey quiere que se le abran las puertas de la ciudad, las puertas del templo, porque él quiere ir y adorar
al Dios de su salvación, al Dios que lo libró de sus enemigos. Y finalmente en los versículos 24 al 27, el pueblo se une al rey en este cántico. El pueblo se une en este agradecimiento a Dios. Y el salmo termina como empezó, diciendo las palabras, ese coro: alabad a Jehová, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Esa es la estructura general del salmo. Ahora, meditemos cómo este salmo nos habla de Cristo y cómo este salmo nos invita también a dar gracias a Dios, a tener gratitud para con nuestro Dios. En primer lugar, entonces, veamos cómo nos habla de Cristo. Como ya les comenté, este salmo debemos verlo como dirigido por el rey, entonado por el rey que está gozoso de la victoria de Dios. Pero ¿de cuál rey está hablando? Ya vimos que lo entonó el rey David, ya vimos que este canto o una parte del canto lo entonó Salomón. Pero debemos pensar en esto, que el rey que realmente iba a entonar este canto es el hijo de David, el rey Jesús. Él es el que podemos escuchar cantando en este canto, en este salmo. Y podemos estar segurísimos de que este salmo nos habla de Cristo, porque es un salmo que frecuentemente el Nuevo Testamento cita en diferentes libros. Por ejemplo, el apóstol Pedro en Hechos 4, versículos 11 al 12, no es necesario que vayan ahí, cita el versículo 22 del Salmo 118. Y Pedro dice que este Jesús es la piedra que desecharon los edificadores y que ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro aplica entonces el versículo 22 de este salmo al Señor Jesús, diciendo que Él es esa piedra. Esto quiere decir que esa piedra que parecía insignificante, que los constructores o los arquitectos la veían como inservible para sus propósitos, como una piedra que no servía para nada, esa es la piedra que Dios la usó como el cimiento firme para su casa. Es decir, Jesús fue rechazado por los hombres, Jesús fue rechazado por su pueblo, por los fariseos, pero Dios lo exaltó para ponerlo como esa piedra principal, como ese fundamento de su casa, como ese fundamento de la iglesia, como la roca firme en la cual podemos estar seguros de nuestra salvación. Esa es una forma en la que el Nuevo Testamento cita el Salmo 118. También recordemos que poco antes de que el Señor Jesús muriera, Jesús entró a la ciudad de Jerusalén como ese rey, aunque como ese rey humilde, no en un gran caballo ni con gran esplendor, sino sentado en un pollino o asno. ¿Y qué es lo que estaba aclamando la gente cuando vio a Jesús entrar a Jerusalén? Estaba aclamando lo que tenemos en los versículos 25 y 26. Oh Jehová, sálvanos, sálvanos. Sálvanos es la palabra que en el Nuevo Testamento dice Hosana. Hosana al hijo de David, si recuerdan. Entonces el pueblo estaba clamando el versículo 25 y 26. Oh Jehová, sálvanos, Hosana. Ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Y seguro todos recuerdan estas palabras del versículo 26. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, en el nombre de Jehová. Perdón. Entonces la gente estaba reconociendo que Cristo, de alguna manera, aunque tal vez no de forma muy clara, estaba reconociendo que Cristo era ese rey victorioso, ese Mesías que vendría a librarlos como en el tiempo en que Dios libró a Israel de mano de los egipcios. Tal vez no lo tenían muy claro, pero podían alcanzar a notar, Él es el Mesías, Él es el que ha venido a salvarnos, Él es el que viene en el nombre del Señor.
Esa es una segunda manera en que el Nuevo Testamento cita este salmo. Además, en Mateo 26:30, y esto lo han comentado los hermanos en las últimas meditaciones, dice el Evangelio que luego de que terminaron la última cena Jesús y sus discípulos, dice ahí en Mateo que cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Dice que cuando hubieron cantado el himno, y muy seguramente ese cántico era este Salmo 118. Así que el Señor Jesús entonó este salmo con sus discípulos. Por cierto, debemos de pensar que todos los salmos, todo el salterio eran los cánticos de Jesús, era lo que Jesús cantaba continuamente. Pero bueno, en esa ocasión particular es muy probable o altamente probable que Jesús cantó el Salmo 118 y Jesús sabía que ese salmo hablaba de él. Él sabía que él era ese rey, que iba a estar rodeado de sus enemigos, que iba a estar en una situación de muchísima angustia, de muchísimo dolor. Pero este salmo seguramente fortaleció al Señor Jesús porque él sabía que después de la angustia disfrutaría el triunfo que tenemos aquí en el Salmo 18. Él sabía que él resucitaría y esas puertas de los cielos se iban a abrir ante él para darle toda la gloria por su obra. Y entonces, como lo vemos al final de este salmo, todo el pueblo se uniría a su canto y se regocijaría en su salvación, diciendo: alabad, dad gracias al Señor, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. De esta forma podemos ver al Señor Jesús en este salmo. Pero además de dirigirnos a Cristo, este salmo también nos dirige a nosotros, dirige a nuestros corazones a ser agradecidos y a alabar a nuestro Dios. Y este salmo nos da muchísimos motivos para estar agradecidos con nuestro Dios. Y voy a mencionar 10 motivos que podemos encontrar aquí. Tal vez ustedes al meditar en el salmo pueden encontrar más, pero voy a mencionar 10 motivos por los cuales podemos agradecer a nuestro Dios. Número 1, podemos dar gracias a Dios, hermanos, porque el rey del cual habla este salmo es nuestro rey. No es solamente un rey, no es el rey de los judíos, es el rey de la iglesia, es nuestro rey, es nuestro Señor. Como lo veremos más adelante en el sermón, Cristo es rey y Señor absolutamente sobre todas las cosas, pero de forma muy especial, Cristo es rey y cabeza de la iglesia, y por eso podemos dar gracias a Dios y alabarlo. Número 2, podemos agradecer a Dios porque Él nos redimió y nos rescató de este mundo y de nuestra vana manera de vivir por medio de este Rey victorioso, por medio de Cristo. Y ahora en Cristo somos más que vencedores, como dice ese himno: ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Y este Rey está por nosotros, a favor de nosotros. Ese cántico de Hosana o sálvanos ya ha sido respondido, hermanos. Cristo nos ha salvado. En tercer lugar, podemos dar gracias a Dios porque el Señor Jesús se ofreció como ese sacrificio del cual habla el versículo 27. Miren cómo dice ahí: Jehová es Dios y nos ha dado luz, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Ahí habla de ese ofrecimiento de sacrificios, pero el Señor Jesucristo ya se ofreció como ese sacrificio definitivo por nuestros pecados para poder limpiarnos de todas nuestras maldades. Y por eso podemos dar gracias a Dios. Número 4, podemos dar gracias a Dios porque somos parte de la iglesia, porque somos parte de ese edificio cuya piedra principal que fue desechada es Cristo. Somos parte de la iglesia cuyo fundamento es el Señor Jesús. Y somos parte de su reino por pura gracia. En quinto lugar, podemos dar gracias a Dios porque tenemos un Salvador que nos comprende.
Este salmo nos muestra que Jesús pasó por muchas angustias, pasó por dificultades, pero Él puede darnos a nosotros el oportuno socorro en nuestra dificultad, en nuestra oscuridad, porque Él es un Salvador, Él es un sacerdote que nos comprende porque también ha pasado por momentos o pasó por momentos de oscuridad en este mundo. En sexto lugar, demos gracias a Dios porque como este salmo nos muestra, Dios es un Dios que escucha nuestra oración, es un Dios que nos responde, que nos puede librar de la angustia y la aflicción. Número 7, podemos dar gracias a Dios porque las pruebas Dios las usa para seguirnos santificando y para enseñarnos que es mejor refugiarse en Dios que en los hombres, que en los príncipes, como lo hemos leído. De hecho, respecto a esto, vean rápidamente el versículo 13, como dice el salmista: me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Es decir, él veía que esa dificultad, esa circunstancia donde fue rodeado por sus enemigos, no era algo que se había salido del control providencial de Dios. Él puede ver que incluso Dios lo usó como una manera de ponerlo a prueba, pero Dios nunca lo dejó en esa prueba, sino que lo ayudó y lo fortaleció. Número 8. Podemos agradecer a Dios que Él es nuestro ayudador, como dice también en este salmo. Él es nuestro sostén en todo momento y Él es el que provee para todas nuestras necesidades. Y esto lo podemos también confirmar porque el libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 6, nuevamente cita este salmo. Y dice el autor de Hebreos en el capítulo 13, versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Número 9, podemos dar gracias a Dios porque sabemos que este rey victorioso regresará para reunir a su pueblo, regresará para reunir a su iglesia de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Y cuando lo veamos viniendo por segunda vez por nosotros, podremos exclamar lo que dice el versículo 26, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y número 10, y esto está dirigido a los que no están en Cristo, a los que son incrédulos. Si tú aún estás en tus pecados, también hay motivos para que agradezcas a Dios. Puedes agradecer a Dios porque todavía hoy te tiene con vida, porque hoy te ha permitido nuevamente reunirte aquí, escuchar su palabra, tener esa oportunidad para reconciliarte con este rey. Te ha dado esa oportunidad para que dejes de ser su enemigo y te vuelvas a Él en arrepentimiento y fe. Este rey se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para poder reconciliarte con Él. Y finalmente, hermanos, me gustaría mencionar algo para los que ahora pudieran estar pasando por algún tiempo de dificultad, porque este salmo nos habla de un tiempo cuando estamos llenos de gozo, cuando hemos visto ya la mano de Dios obrando, cuando estamos agradeciendo a Dios por su salvación, por habernos ayudado de una u otra manera. Pero tal vez ahora alguien aquí en la providencia de Dios está pasando por una dificultad y la verdad, cuando uno está en la dificultad, es difícil sentir este gozo del cual habla el Salmo 118. Pero aún así, hermanos, este Salmo debe de ayudarte a poner los ojos en Cristo, a que en ese tiempo, si estás pasando por dificultad, a que te tomes del Señor por la fe, sabiendo que Él es este ayudador, Él es este salvador, Él es este rey que tiene cuidado de su iglesia. Y no solamente te debe de llenar en fe, sino que además debe de alimentar tu esperanza. Porque llegará el día cuando el Señor te libre de lo que estés pasando y vas a poder ver hacia atrás y ver cómo Dios te sostuvo en cada instante, en cada momento.
Y entonces sí podrás sentir ese gozo y podrás agradecerle y alabarle a Dios por lo que Él ha hecho. Así que este salmo, aún en tiempos de dificultad, nos alimenta nuestra fe, nos llena de esperanza de que el Señor es nuestro ayudador, es nuestra salvación. Y mientras tanto, hermanos, debemos de continuamente alabarle, continuamente darle gracias, porque como este salmo dice, Él es bueno, Él es infinitamente bueno y para siempre es su misericordia, para siempre es su amor para con nosotros. Amén. Vamos a continuar alabando al Señor.